Nuevo vídeo, este va a ser de preguntas y respuestas, y es que dejé un cuadrito ahí de preguntas en Instagram. Para los que no me sigáis lo podéis seguir aquí abajo. Y voy a ir respondiendo algunas, las más destacadas, un poco las que más se repiten. Así que vamos con la intro y lo vemos. Vamos con la primera pregunta, de Carlos Chico. Cadencia óptima. ¿A qué cadencia máxima y mínima dejas de ser eficiente y por qué? Bueno, el tema de las cadencias es un tema complejo, ¿vale? Porque no se ha estudiado que no hay una cadencia óptima como tal. Se sabe que en un rango entre 70 y 100 revoluciones por minuto, pues podemos ser eficientes. Pero hay gente que va con menos cadencia y gente que va con más cadencia. Lo que sí que he visto yo respecto a mi experiencia es que gente con menos nivel tiende a llevar cadencias más bajas y gente con más nivel tiende a llevar cadencias más altas. Pero no hay una cadencia óptima como tal. Y además también depende mucho del momento o del tipo de terreno que estés transitando. Siguiente pregunta. Consejos, pautas para entrenar en rodillos, sobre todo para principiantes. Gracias y un saludo. Bueno, los primeros consejos, pautas para entrenar en rodillos sería cosas que yo les digo a mis deportistas es: hay que llevar ventilador siempre, o sea, siempre ponte un ventilador, siempre que puedas. Hidratarte un poco más de lo normal, ¿vale? Y luego, en cuanto a las sesiones como tal, yo diría de tratar de hacerlas lo más entretenidas posibles. Es decir, o ya sea si vas a hacer un entrenamiento constante, que no lo suelo recomendar, pues ponerte algún tipo de película, alguna serie o alguna cosa así, o si no, ponerte sesiones de entrenamiento que tengan muchos cambios de ritmo, que es lo que yo suelo utilizar con mis deportistas. Y luego aparte, pues bueno, puedes utilizar plataformas como BeCool o Swift que te pueden ayudar o te pueden dar un extra de motivación para entrenar en rodillo, porque al final sí que es cierto que es algo muy estático y que si lo haces mucho, quitando pues a alguna persona que es súper cuadriculada como puede ser Charlie el de Bicilab, pues el resto no estamos tan acostumbrados a hacer rodillo y necesitamos de algún estímulo externo. Siguiente pregunta y relacionada con el tema del rodillo. ¿Se puede mejorar haciendo solo entre semana rodillo y saliendo a la calle el sábado y el domingo? Sí, y esta es pregunta, vamos, una respuesta rotunda. Y es que yo tengo mucha experiencia, la mayoría de mis deportistas entrenan así, pues prácticamente el 50-60% entrenan rodillo entre semana y solo salen el fin de semana. Y he visto mejoras muy grandes. ¿Qué pasa? Que esta mejora va a depender de dónde vengas antes, ¿vale? Si eres un ciclista que llevas entrenando 20 años haciendo 15 horas a la semana o 16 y ahora vas a reducir a 12 porque tienes que hacer rodillo y entrenar, salir el fin de semana, pues la mejora no va a ser muy grande. Si eres un deportista más casual que antes no entrenabas y ahora has empezado a entrenar, pues vas a mejorar mucho. Por lo tanto, ¿se puede mejorar? Sí, pero depende mucho de tus circunstancias. Vamos con la siguiente, de Rag 2293. ¿Cómo agilizar las recuperaciones? Alimentación, rodar, para soltar, algunos tips. Vale, pues aquí hay varios tips que podemos dar. Lo primero es: tema alimentación es uno de los más importantes. ¿A qué me refiero? Y es, cuando tú termines tu entrenamiento o tu etapa, tratar de recuperar lo antes posible, ya sea con un recovery o pues comiendo, ¿vale? Porque hay gente, pues por ejemplo, una etapa como las que vamos a hacer ahora en Andalucía by Race, tú terminas y tienes pues tu pasta party o lo que sea. Entonces ahí recuperas rápido comiendo lo antes posible. Otro tip, y este es uno de los más importantes: dormir bien, ¿vale? Dormir es una de las claves de la recuperación y parece una tontería, pero es que es importante cuidar la calidad de nuestro sueño. Y luego también, pues el tema de rodar. Sí que es cierto que si terminas una carrera que ha terminado muy intensa, es recomendable rodar pues media horita, 20 minutos, soltando un poco de piernas, e incluso al día siguiente que no sea de descanso, sino que sea un rodaje suave, de 1 hora y media, 2 horas, depende de lo que cada uno tenga. Vamos con otra. Nos pregunta Iruk21. Estrategias de carrera MTB por etapas. ¿Dónde poner el foco? Potencias, cadencias, ¿qué desarrollos usar? Bueno, en el tema de cadencias y desarrollos, ahí no me voy a meter porque depende de cada uno. El tema de desarrollos va a depender de tu estado de forma. Yo por lo general suelo utilizar un 34, pero bueno, hay muchos con los que compito que utilizan 36, 38, ¿vale? Entonces yo soy más de 34 porque he visto que al final en carreras es muy difícil que esté pedaleando a más de 45 por hora. Por lo tanto, 34-10 me permite rodar ya esas velocidades dando pedales, que más o menos hasta 43 por hora puedo dar pedales más o menos bien, a 100 de cadencia, y luego me permite pues tener mucha cadencia en rampas fuertes, ¿vale? Que yo al final subo con mucha cadencia, pero eso es independiente de cada uno. Y luego, respecto al tema de ritmos y dónde enfocarse, ¿vale? Cuando hacemos carreras por etapas, por ejemplo, la Andalucía by Race, que no sé cuándo publicar este vídeo, si lo habré hecho ya o no, tiene una crono en medio y casi todas las carreras por etapas de al menos
4 días tienen una crono. Hay mucha gente que lo da todo en las contrarrelojes y aquí hay que tener mucho cuidado, y es porque las contrarrelojes por lo general son cortas, en torno a una hora, de 40 minutos a 1 hora y 20, depende de la carrera. ¿Qué pasa? Que una contrarreloj realmente es donde menos tiempo puedes ganar y donde menos tiempo puedes perder. Sin embargo, puede ser un esfuerzo muy grande. Por lo tanto, mi recomendación sería: no des todo en la crono, resérvate, porque si en una crono de 1 hora pierdes 2 minutos, es que si la siguiente etapa es una etapa maratón de 4 horas o de 5 horas, es que a poco que te despistes puedes ganar 15 minutos, 20 minutos con respecto a los mismos con los que estás compitiendo en la crono. Entonces, priorizaría llegar en el mejor estado de forma a las etapas largas, que es donde hay más diferencia de tiempo. Eso como consejo. Y luego también habla aquí de potencias. En alguno de los, no sé si de los posts de Instagram o de los vídeos que he hecho, hablo de IFs aproximados, es decir, de Intensity Factor, para los que entrenáis por potencia. Entonces, en etapas de hasta 4 horas podéis manejaros entre 0,8 y 0,85. En etapas un poquito más cortas, pues por ejemplo de 2 horas, 2 horas y media, ya nos podemos ir de 0,85 a 0,90. Ahí tenéis que ir viendo, y también depende de la cantidad de etapas. Al final, si van a ser muchas etapas, como puede ser la Andalucía, pues es posible que tengamos que tratar de tirar un poquito más hacia la baja, por si acaso, para tener fuerzas de cara al final. Pregunta de el puerto BWS. Para subir la velocidad media, más barato apretar en llano o subida. Vale, aquí voy a explicar un concepto importante, y es que en llano, digamos que el esfuerzo que necesitamos para aumentar nuestra velocidad no es lineal, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que a más velocidad necesito más potencia. Esto es muy fácil de entender. De 20 a 22 km por hora necesito menos potencia que de 40 a 42 km por hora. Por lo tanto, a partir de una cierta velocidad ya no compensa seguir apretando en llano, debido a que estás utilizando demasiados vatios para la poca velocidad que estás incrementando. Entonces, la respuesta, pues no te la sabría dar. Probablemente apretar en subida, pero es que al final no depende tanto de si es subida o llano, sino de dónde vas a estar más tiempo. Es decir, si vas a estar más tiempo, si vas a estar 1 hora subiendo y vas a estar 20 minutos en llano, pues te compensa más apretar cuando estás haciendo 1 hora subiendo, no los 20 minutos en llano. Es decir, la conclusión, que aumentes tu velocidad en el lugar donde más tiempo vas a estar, ya sea en el llano o más sea en la subida. Vamos con una pregunta de José Félix CA. Tengo 57 años. ¿En cuánto se ve disminuido el rendimiento según la edad? Aquí hay distintos estudios, ¿vale? Algunos que hablan de un 1% a partir de los 40 años, más o menos, ¿vale? Es difícil, va a depender mucho del tipo de persona, vamos, de la persona que seas y de cómo has ido entrenando cuando has sido más joven o cuánto tiempo llevas entrenando. Hay gente, que además muchos conocemos, que empiezan con 35 años con la bici y empiezan a andar como aviones y mejoran muchísimo, ¿vale? Esto sí que suele ser habitual cuando esa persona no ha hecho deporte nunca antes, pero tiene una genética privilegiada. ¿Vale? Pero no suele ser lo habitual. Si llevas entrenando ya toda tu vida, pues es probable que a partir de los 40 más o menos empieces a notar un descenso de rendimiento. Y a partir de los 50 es donde yo he visto en mis deportistas que es donde se produce la mayor brecha. Y es donde ya tienes que tratar de mantener todo lo que puedas, tu nivel, pero que vas a ir perdiendo poquito a poco algunas aptitudes, ¿vale? No todas, probablemente el FTP te baje, pero igual puedes mejorar, pues no sé, el mantener más tiempo ese FTP o recuperar mejor entre subidas, por ejemplo, cosas así. Vamos con otra pregunta de David. ¿Se puede entrenar solo en bici de mountain bike? La respuesta es muy sencilla. Sí, claro que se puede. Es decir, no hace falta que tengamos 2 bicicletas y ahora con la de gravel 3, ¿vale? Puedes entrenar perfectamente en mountain bike solo. Las series se pueden hacer muy bien haciéndolas en pista. También si tienes mountain bike, las puedes hacer en carretera, los fondos se pueden hacer perfectamente. Simplemente tener en cuenta de que si solo haces mountain bike a nivel senderos, zonas técnicas y demás, es bastante exigente. Entonces, pues tendrás que ir combinando días con un poquito más de asfalto o de pista fácil de rodaje con días de senderos, etc. Jesús Sac 86 nos pregunta, ¿torque sí o torque no? Vale, aquí hay una gran confusión en el mundo del ciclismo. El torque siempre está, ¿vale? Lo que pasa es que se está asignando el nombre de torque al tema de entrenamiento a bajas cadencias, pero es que la potencia básicamente es fuerza por velocidad y esa fuerza que estamos ejerciendo se denomina torque.
Por lo tanto, si no existiese el torque, no existiría la potencia, ¿vale? Entonces, esto es un concepto que hay que entender. No me voy a meter en la pregunta más a fondo en si trabajar a bajas cadencias o no trabajar a bajas cadencias, que es como se debe llamar a estos entrenamientos, que eso ya igual hago un vídeo más adelante, pero que sepáis que es que el torque es la fuerza que estamos aplicando. Por lo tanto, no os liéis. Davegur7 nos pregunta, consejos para poder ser constantes en una zona, ya que o voy por encima o voy por debajo. Dentro de muy poco trataré de hacer un vídeo de qué datos en la pantalla del Garmin o del GPS tenemos que estar viendo. Pero es que esto es muy sencillo. Al final tú tienes que tener puesta tu potencia 3 segundos y tu potencia normalizada y tu potencia media. Al final, si tú quieres ir entre 200 y 220 vatios, tú vas viendo la potencia 3 segundos, más o menos, que esté rondando eso, todo el rato va a ir cambiando. Vas a ir viendo 240, 180, tal, no sé qué. Pero bueno, si el terreno es más o menos constante, se va a mantener más o menos constante esa potencia 3 segundos y luego ir viendo la normalizada. Si tú quieres ir entre 200 y 220 vatios, pues que veas que está todo el rato la potencia normalizada entre 200 y 220 vatios. Es que es muy sencillo, ¿vale? No hay mucho más. Alejandro Sousa nos pregunta, con respecto al entrenamiento indoor, ¿bici con rodillo o bici spinning? Da igual, ¿vale? Existen bicis de spinning muy buenas, como puede ser la Wahoo Kicker, creo que Garmin tiene otra, la bici Stages, o sea, hay varias bicicletas de spinning muy buenas. A ver, si se puede, yo creo que al final la bicicleta con rodillo te permite tener las mismas sensaciones que en tu bici. Un rodillo bueno, al final estás con tu propia bicicleta, la que luego vas a utilizar fuera. Pero ¿qué pasa? Que es cierto que las bicicletas sufren más y que al final, si estás cambiando todo el rato, es un coñazo estar metiendo la bici en el rodillo, sacándola, metiéndola, sacándola. Entonces, cuidado con lo que he dicho, que nadie entienda nada raro. En tema de también la bicicleta de spinning, lo que te permite es que más gente de la familia lo utilice, pues ya sea pues tu pareja, ¿vale? Que pueda utilizarla también sin tener que estar cambiando de bicicleta. Por lo tanto, yo realmente, si tuviese hueco, creo que a día de hoy utilizaría, por ejemplo, la Wahoo Kicker. Es mi recomendación. Pero bueno, ahí es que si no puedes probar, pues lo que más económico te salga también. Y última pregunta de A. Ferrer Colomer. ¿Cómo saber qué potencia tienes que hacer en las series? Bueno, para esto hice un vídeo hace muy poquito, el tema del FTP, donde explico pues qué hay que tratar en las series, ¿vale? Qué porcentajes hay que trabajar. Entonces, en función de lo que tú quieras trabajar en ese momento de la temporada, así vas a tener que trabajar a una potencia o a otra. Y por lo demás, pues muchas gracias a todos por poner las preguntas en Instagram. Como siempre, no te olvides de suscribirte, darle a la campanita para que te avise cuando sube vídeo, aunque estoy siendo bastante constante, y dejar en los comentarios qué te han parecido estas respuestas, si tendrías alguna pregunta más. Incluso yo creo que, si puedo, cogeré preguntas de las que dejéis en los comentarios de estos vídeos para el próximo. Así que nada, nos vemos entrenando. Publicaré las